Gloria al que vive por los siglos de los siglos. En esta hermosa tarde vamos a ir a la palabra del Señor. Vaya conmigo al libro de Éxodo. Gracias, hermano Johnny. Gracias a los jóvenes de la alabanza, a los hermanos quienes dirigen. En el libro de Hebreos, en el capítulo, en el libro de Éxodo, gloria sea a Dios. Me disculpan, en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 9 hasta el 11. Amén. En el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 9 al 11. Cuando todos tengan la palabra del Señor, se ponen en pie con reverencia a la palabra del Señor. Amén. Gloria sea a Dios. ¿Cuántos adoramos a Dios? Gloria al que vive. Capítulo 19 del libro de Éxodo, versículo 9 al 11. Leemos la santa palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y el pueblo dice, amén. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Versículo 10. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy, mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Oramos todos nosotros. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en esta hora. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Espíritu de Dios, tú que paseas, Señor, en este lugar, Señor, llega, Señor, a cada vida, a cada corazón, Señor. Llena, Señor, nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, a perseverar. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, Señor. Mira, Dios mío, Señor, hay vidas, Señor, que en este día llegaron, Señor, con una necesidad, con una hambre y sed de tu palabra, Señor. Que tu palabra, Señor, sacie, Señor, el ser de cada uno de ellos, Padre. Señor, llena, Señor, estas vidas. Llena el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Y que podamos, Dios mío, mantenernos firmes, Señor, creyendo en tu palabra, reconociendo, Señor, que solo tú eres Dios y digno de suprema alabanza. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. El pueblo dice, amén. Dale ese fuerte aplauso, no te quedes con esa gana. Amén, gloria sea a Dios. Así, con ese mismo gozo, vamos a hablar de la palabra del Señor. El mes pasado había hablado acerca de un tema muy importante que se titulaba El camino de los... Uno estaba aquí. El camino de los creyentes, ¿verdad? Sabíamos que nosotros que el camino de los creyentes es un camino de santidad, amén. El creyente debe aprender a caminar en santidad, amén. En medio de las espinas debe aprender a caminar en santidad, ¿verdad? Habíamos hablado de 3 puntos y quiero dar un repaso porque esto es un estudio una vez más para que usted como creyente aprenda a cómo debe conducirse allá afuera, en mitad de las personas que no conocen a Dios. El creyente tiene que hacer la diferencia. Dice que el camino del creyente, según la revelación bíblica, la santidad es 1, una cualidad fundamental de Dios y de su Espíritu. 2, es una virtud indispensable de todo verdadero creyente. 3, el atributo en ciertos lugares, objetos, días, fechas y acciones, etcétera, etcétera y etcétera. Ok, hablamos acerca del hebreo de la palabra kadosh, que significa puro, físico, ritual, especialmente moral, especialmente. Cuando el término se aplica a los seres humanos o a objetos, sentido es diferente. No se trata de la santidad propia, sino de una santidad derivada precisamente de Dios. Y de ahí comenzamos. La palabra, como siempre hemos venido hablando, el creyente debe aprender a conducirse santamente delante de Dios y delante de los hombres. En el capítulo 19 que empezamos esta sesión una vez más de santidad, ¿verdad? La vez pasada habíamos tomado el libro de
¿Cuál fue el libro de partida de santidad de la vez pasada? Ezequiel. El libro de Ezequiel, ¿verdad? Pero hoy en día regresamos ahora a seguir hablando de la santidad. Vamos a hablar en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo capítulo 19, cuando nosotros miramos, mira lo que dice en el versículo 9. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿qué dijo? He aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga, y mientras yo hablo contigo, y también para que más te crean para siempre. Cuando recordamos nosotros la historia de Moisés, ¿verdad? En el capítulo 3 del libro de Éxodo, Moisés había ido de Egipto, ¿verdad? Y había llegado a un cierto lugar y había ido a pastar ovejas. Y cuando estaba pastando ovejas por ahí, y miró que había una zarza que ardía, pero esa zarza no se consumía. Y detrás de esa zarza, Moisés escucha una voz que le llama: Moisés, quita tus sandalias porque el lugar donde estás pisando santo es. Y desde ahí partimos, amado hermano, que cuando nosotros hablamos del término santidad, debe aplicarse a todo creyente. El creyente, amado hermano, debe anhelar santificar su vida para servir a Dios. Una de las cosas, amado hermano, recordemos que la santidad no derriba de cualquier otra cosa, sino que precisamente la santidad viene de Dios. Vaya conmigo al libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, en esta tarde vamos a estar viendo en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis. No se pierda, quédese conmigo en la palabra del Señor, iglesia, porque este es el día muy especial. Amén. Ya llegó allá. Vaya conmigo en el capítulo 5, desde el versículo 4 hasta el versículo 7. Mira lo que nos enseña la palabra del Señor. Capítulo 5 del libro de Apocalipsis, versículo 4 al 7. Y mira lo que dice. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leer ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí quien, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir, ¿qué dice? El libro y desatar, ¿qué? Los 7 sellos. En el versículo 6, mira lo que dice. Y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba ¿quién? Estaba en pie ¿quién? Un cordero, como inmolado, que tenía ¿cuántos? 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. El versículo 7, mira lo que dice. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado, ¿en dónde? En el trono. Una de las cosas, amado hermano, cuando nosotros podemos mirar la revelación de Dios, cuando nosotros muchas veces, iglesia, no entendemos al Dios que servimos. Hay muchas veces, amado hermano, que el pueblo solamente tiene un bajo concepto a qué Dios servimos. Cuando nosotros miramos la palabra del Señor, que Dios es santo, en la cual nuestra manera de conducir debe ser de santidad. Créame, hermano, que el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 14, mire lo que dice. Seguid la paz con todos, sin la cual, y la santidad, sin la cual, ¿qué dice? Nadie verá a Dios. Una de las cosas, nuestro anhelo debe ser santificar nuestra vida para el Señor. Entonces, cuando nosotros miramos desde el versículo 9 al versículo 11 en el libro de Éxodo, ¿verdad? Moisés se le dice que consagre al pueblo. Cuando miramos aquí en el versículo 10, donde dice, y Jehová dijo a Moisés, la palabra de Dios vino a Moisés y Moisés tenía que prestar, dile conmigo, mucha atención a la palabra de Dios. Porque Moisés no decía a Dios, espérame, Señor, que voy a buscar un lápiz y un papel. Eso no lo decía. Moisés tenía que prestar atención a la palabra de Dios. Mira lo que, regresa conmigo al capítulo 3 de Éxodo y te voy a enseñar algo. Gloria sea a Dios. En el capítulo 3, ya estamos por ahí. El libro de Éxodo, versículo
8. Dice el versículo 8 del capítulo 3: y he descendido para librar de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena, ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo y de todo feo. ¿Ok? Pero cuando está ahí, mira lo que dice el versículo 9. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también ha visto la opresión con los que los egipcios lo oprimen. Versículo 10, mira lo que dice: ve, por tanto, ahora te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de ¿quién? De Israel. Versículo 11, entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Versículo 12, y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis ¿a quién? ¿En dónde? ¿Y en dónde llegaron ahora acá en el capítulo 19 el pueblo? Al monte Sinaí, donde Dios había prometido ¿a quién? A Moisés. Dios le promete a Moisés, cuando lo mira una zarza: ve, saca al pueblo, tráelo, pero yo te prometo que el pueblo me va a servir aquí. Y una de las cosas que nosotros, iglesia, necesitamos entender: cuando Dios nos ha sacado del mundo, Dios nos trajo, pero con un propósito. ¿Cuántos dicen amén? Y el propósito de Dios no es que nosotros solamente pasemos: oh, que soy cristiano, y de ahí para allá nada más. Mira, cuando comienza en el versículo 6 del capítulo 19 del libro de Éxodo, mira lo que dice. Capítulo 19, versículo 6. Para que usted no me diga: es que al pastor le gusta que las hermanitas, los hermanitos se conduzcan así. No, a mí no. Es que a Dios usted tiene que agradar. Yo no, créame, hermano, yo no quiero que usted me agrade a mí. Porque si usted se va a agradar a mí, usted va a cometer un grave error. El día que yo me vaya, usted va a querer ir atrás de mí. Y si yo me voy a Ecuador y usted es de México, fíjese, y yo soy del campo. Allí en el campo no hay calefacción, ¿verdad? Allí en el campo usted tiene que aprender a cocinar afuera de la casa. Ahí no hay cocinas industriales como aquí. Así es que no trate de agradar al pastor, trate de agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 6, mire lo que dice: y vosotros me seréis, ¿qué dice? Un reino de sacerdotes. ¿Y qué más? ¿Qué clase de gente tengo que ser yo? Dile al que está: necesitamos ser santos para servir a Dios. Porque no podemos vivir como nos da la gana. Tenemos que ser santos para servir a Dios. Y mira lo que sigue diciendo: estas son las palabras que dirás a los hijos de ¿quién? Moisés tenía que tener buen oído para poder entender la palabra del Señor y para poder transmitir al pueblo de Israel. Es por eso que, amados hermanos, la responsabilidad de todo predicador, la responsabilidad de todo maestro es prestar atención a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Para qué? Para cuando yo reciba la palabra de Dios, yo poderles transmitir a ustedes la palabra de Dios. Pero en la cual ustedes necesitan tener un oído presto para escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Usted no tiene que ser como aquellas veces cuando estudiamos la primaria, la secundaria, ¿verdad? Se nos entraba por este y se nos salía por el otro. Y los maestros siempre nos llamaban la atención. Pero la palabra de Dios, amado hermano, es para mantener y para guardar en el corazón nuestro. Cuando nosotros miramos esta palabra, amado hermano, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel necesita consagrarse para Dios. Y cuando llegamos al versículo 10, mira lo que dice: y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo. ¿Y qué más dice? Y santifícalos hoy, mañana. ¿Y qué más? Laven sus vestidos. Pastor, ¿qué quiere decir con que laven sus vestidos? Ellos tenían que sacar su ropa e ir a lavar con agua. ¿Verdad? Casi no hace mucho sentido. ¿Y qué? Explíquenos un poco. Cuando la Biblia nos habla que dice: Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy.
llega al pueblo, ¿verdad? Y santifica, separa al pueblo. Recuerde que la palabra santidad, ¿qué significaba? Separado, apartado para Dios. Entonces la palabra nos dice, ve y santifica. ¿Cuándo? Oh, santifícalo cuando haya tiempo. ¿Cuándo? Hoy. ¿Y cuándo también? Mañana. Y laven sus ropas, quiten sus preocupaciones. Eso es lo que quiere decir con laven sus ropas. Deja tus preocupaciones a un lado, empieza a santificar para Dios, empieza a separarte para Dios. Porque hay muchas veces que las preocupaciones no te dejan santificar tu vida para el Señor. Y eso no. Cuando estás en preocupaciones ni tiempo te da para orar. Pero sabes que las pruebas es muy buena para un creyente. ¿Por qué razón? Cuando estás en medio de la prueba, como que buscas más de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por ahí rieron, alguien dijo, sí, pastor, eso es verdad, hay que buscar más de Dios. En medio de la prueba es cuando el hombre empieza a agarrar de Dios. Porque si va a la derecha no encuentra, va al doctor no encuentra la medicina, vaya donde el especialista no encuentra la medicina, está allá no encuentra. Ay, Señor, solamente me tengo que agarrarme de ti porque solamente en ti hay la fortaleza. ¿Me están entendiendo? Pero cuando usted va a entender eso, cuando usted es consagrado para Dios, cuando usted está separado para Dios, cuando estamos consagrados para Dios, vamos a poder entender que mi vida debe ser una vida de santidad para yo poder caminar delante de Dios. Y es más, poder caminar con Dios. Los jovencitos de la clase de hermana Silvia decían, ¿qué es Dios para ti? Alguien por ahí dijo, es mi amigo. ¿Cuál fue el que dijo su amigo? ¿Sí ves? Y entre los amigos muchas veces tienen una, ¿cómo se dice la palabra? No, esa misma, esa palabra. Y la pregunta que si yo preguntaría a todos los que opinaron, ¿qué es Dios para ti? ¿Es verdad o es mentira? Y la mayoría de ellos solamente dijeron, porque solamente la conciencia le dice que Dios es santo, nada más. Déjame darte unos cuantos ejemplos. Aquellos que dijeron, ¿qué es Dios para ti? Pregunta. ¿Oras? ¿Lees la palabra? ¿Estás tratando de ayunar? ¿Cómo tu amigo te habla a ti? A su nombre, están aquí, no se me asusten, iglesia. No se me asusten. A ver, ¿cuántos de los jovencitos o cuántos de nosotros muchas veces cuando éramos más chamaquitos teníamos amigo, pana, amigo de esos amigos? Amén, ¿sí o no? Tú tenías una confianza con esa persona y esa persona tenía una confianza contigo. Ahora, si nosotros decimos que Dios es nuestro amigo, nosotros tenemos confianza en Él. Pero ¿cómo sabemos nosotros la confianza de Él hacia nosotros? ¿Me están entendiendo? ¿Solamente porque no nos pasa un accidente o solamente porque salimos bien de la casa, llegamos bien? ¿Cómo sabemos que ese amigo nos dice, hey, necesitas santificar tu vida? Hey, necesitas dejar el vicio del teléfono. Hey, necesitas leer la palabra. ¿Ese amigo te está hablando de esa forma? No, ¿verdad, Dianita? No, muchas veces eso es lo que nos falta. Porque muchas veces nosotros solamente queremos que nuestra cabecita esté tranquila y diga, bueno, fui a la iglesia, serví a Dios, cantamos como unas 5 alabanzas. Gloria a Dios, los jóvenes de la alabanza creo que oraron esta semana. Me alegra, gracias a Dios. Pero mire, una de esas cosas, hermano, y con eso es suficiente. No, tenemos que nosotros entender que mi vida tiene que estar separado para Dios. Miren, amados hermanos, hay un serio problema dentro de la juventud del día de hoy. Y no solo la juventud, hay muchos matrimonios, muchos hogares que están de pique para abajo. No están yendo para arriba, están de pique para abajo. ¿Por qué? Porque no están entendiendo la palabra del Señor. Hay muchas veces que la gente dice, bueno, es que allá también he mirado que el hombre le maltrata a la mujer y va a la iglesia, es líder. ¿Yo por qué no puedo hacer eso? A su nombre, ¿están aquí, iglesia? Dale un fuerte aplauso para que te levantes, hoy estamos de ayuno. Hoy creo que si no, hoy como dijo la otra semana el hermano Luis, hoy creo que vamos a hacer un maratón aquí. Así es que ni mire ese reloj, ni pase tiempo mirando ese reloj. Ok, porque yo quiero que hoy día usted salga fortalecido con la palabra del Señor. Hoy día yo quiero que usted hoy en adelante empiece a caminar como un buen soldado de Jesucristo. En medio de la prueba te alabaré.
En medio de la lucha te alabaré. En medio de la enfermedad te alabaré. En todo te voy a alabar. A su nombre. Porque muchas veces es fácil cantar. De cantar a la práctica es difícil. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hoy en día, amados hermanos, cuando nosotros miramos dentro de las escuelas, ¿qué es lo que están enseñando a nuestros hijos? ¿Verdad? Betsy me dijo el día martes: papi, usted no le prestó atención, alguien le quería hablar y dice: ay, discúlpame. Y como ella es mi secretaria personal, cuéntame, ¿qué pasó? Por ahí alguien te quiso hacer una pregunta sobre este libro. ¿Cómo se llama ese muñeco flaco? Ok, ese diario, y no sé quién sea ese diario. Pero yo, cuando mi hijo Johnny estaba en la escuela, eso le afectó a él. Porque empezó muchas veces a tener miedo. Créame, ese libro no es bueno para sus hijos. Aunque la escuela te diga que ese libro tienes que hacer, tú como padre tienes que enfrentarte al maestro. ¿Sabes que ese libro le crea depresión a tus hijos? Ese libro está creado para influir depresión a otra persona. Porque ese muñequito está ahí sentado, triste. ¿Y tú crees que eso va a edificar? ¿Sabes lo que va a edificar a nuestros hijos? Es la palabra de Dios. A su nombre. Este es el mejor libro que puede edificar la vida de nuestra familia. Pero entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en la escuela? Déjame te cuento la experiencia que pasó Johnny. Johnny, cuando estaba en middle school, era un joven, yo creo que más activo. Se cargaba su Biblia en la mochila para ir a la escuela. Hoy en día yo creo que para el trabajo se le olvida la Biblia. Pero cuando estaba más chamaquito, él se iba con su Biblia y buscaba siempre problemas con los maestros. El maestro que le daba historia, el maestro le decía: nosotros venimos del mono. Y ahí salía: nosotros somos creación de Dios. No, venimos del mono. No, acá. Y me buscaba problemas. El maestro le bajaba notas. Y yo tenía que ir a presentarme al maestro. ¿Y qué pasa con este muchacho? Hablaban de religiones, él sabía todo. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque hemos instruido a niños en este lugar con la palabra. ¿Y les va a costar? Sí, les va a costar muchas veces. Pero para confrontar a un maestro, usted muchas veces tiene que hacer con educación y tener valor. Pero una de esas cosas, amado hermano, cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, nosotros vamos a poder entender el propósito de Dios cuando estamos separados para el Señor. Mira, cuando la Biblia nos enseña que el pueblo necesita separarse para Dios, aún el pueblo de Israel, podemos entender cuántas veces fue tras la idolatría. Muchas veces. Hay mucha gente que dice: pero es que el pueblo de Israel, hermano, cayó y cayó y cayó. ¿Fue grave la consecuencia? Claro que fue grave la consecuencia. Y déjame decirte, incluso Moisés no entró a la tierra prometida. Dios, ¿qué le dijo a Moisés? Sube allá arriba, mira lo que te acabas de perder. Yo te dije que hablaras a la peña, pero tú no hablaste. ¡Pum! Y eso es lo que pasa muchas veces con el pueblo de Dios. Muchas veces creen: me voy con él, pero le pego a mi mujer, le maltrato a mi amigo, le hago esto. ¿Te vas con él? ¿En verdad que te vas con él? ¿En verdad que estás separado para Dios? No, no estás separado para Dios. No, pero pastor, yo canto, yo toco. ¿Qué pasa ahí? Hermano, es que tú no estás consagrando tu vida para el Señor. Cuando nosotros consagramos nuestra vida para el Señor, debemos caminar con cuidado en el camino del Evangelio. El camino del Evangelio no podemos caminar como nos da la gana. A su nombre. Porque hay gente que dice: bueno, es que soy libre. Sí, libre. Libre del pecado, no para pecar. ¿Me están entendiendo, iglesia? Somos libres del pecado, pero no libres para pecar. Alguien decía por ahí: bueno, si yo me divorcio, es más, Salomón tenía muchas mujeres, David también, pero ¿cómo que no lo castigó? ¿Usted sabe verdaderamente la historia de David a profundidad? ¿Sabe la desobediencia de David a dónde llevó a su familia? A un caos totalmente. El medio hermano le violó a la otra hermana, ¿sí o no? ¿Sabía eso o no sabía? Sí, ¿verdad? El hijo casi le quita el trono, le hizo correr. Fue un caos total. Pero la Biblia dice: conforme al corazón de Dios era David.
¿Por qué razón? Porque él era un hombre que al momento que pecó con Betsabé, ¡boom!, cayó ahí. Señor, perdona. Señor, perdona. Señor, perdona. ¡Boom!, murió el hijo. ¿Dios estaba ahí? Sí, Dios estaba ahí. Pero lo que pasa que muchas veces nosotros no queremos entender porque solamente conocemos la historia por arriba y nada más. No conocemos la profundidad del corazón de Dios. ¿Qué es lo que Dios verdaderamente quiere de nosotros? Todo. Créame, jóvenes, créame, hermanos de la iglesia La Gran Comisión. Dios quiere todo de nosotros. Dios no está interesado solamente en que tú diezmes, en que ofrendas. ¿Sabes que antes del diezmo y la ofrenda, Dios está interesado en que tú te santifiques para Dios? ¿Sabes que Dios quiere tu oído? Es que tú por eso, amado hermano, joven, tú no puedes andar escuchando música mundana, porque tu oído necesita edificar la palabra de Dios. A su nombre. ¿Sabes que tus ojos necesitan ver algo que agraden a Dios? Tú no puedes andar mirando por ahí cualquier tonterada que aparezca por internet. Necesitamos consagrarnos para Dios totalmente todo. Amén. Regreso una vez más al capítulo 19 del libro de Éxodo, estos 3 versículos que me llaman mucha la atención a mí. A Moisés se le dijo que consagrara al pueblo. Esto significaba preparar físicamente y espiritualmente. ¿Con cuál era el propósito que Moisés preparara al pueblo? ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era el propósito? ¿Quién iba a bajar a hablar con el pueblo? Dios. Es por eso que dice Dios a Moisés: prepara al pueblo, santifica, separa, que lave hoy, mañana, laven su ropa. ¿Por qué? Porque Moisés era el encargado de preparar al pueblo para presentar al pueblo delante de Dios físicamente para un encuentro espiritual con Dios. ¿De dónde hablaba Dios a Moisés? ¿En dónde estaban ahí el pueblo de Israel? ¿En dónde estaban? En el Sinaí. Habían llegado al Sinaí y Dios hablaba de medio de la nube. Si usted se interesa más en la historia, créame que el pueblo muchas veces no quería escuchar la voz de Dios, porque la voz de Dios era como un relámpago, como un estruendo. Porque hay mucha gente que dice: ay, ¿cómo será la voz de Dios? Léete el libro de Salmos. Pues es que muchas veces, amado hermano, nosotros como hemos entendido el evangelio así nomás por arriba, no queremos entender cómo es la voz de Dios. ¿Alguien de ustedes ha experimentado unos de esos relámpagos, pero fuertes, cosa que usted se asuste? ¿Alguien ha tenido una experiencia de esos? Los relámpagos. ¿Se ha asustado o se pone contento? Ahí hasta recuerda que dice: ay, Dios mío, que no sé qué va a pasar, ¿verdad? En la Florida es muy común eso. En la Florida es bastante común. Pero muchas veces, aún esos relámpagos son que Dios está airado con la tierra. Porque Dios está airado con la tierra. Amén. Una de las cosas, era para encontrarse con Dios. La gente debía apartarse del pecado y aún de las rutinas diarias y comunes para poder dedicarse a Dios. La gente, amado hermano, necesitaba entender cómo iban a conducir en ese encuentro con Dios. Una vez más regreso a un ejemplo, no tan común, pero me gusta poner este ejemplo. Cuando usted estaba enamorado o enamorada, usted se cachinaba lo mejor que se podía, ¿sí o no? Aún se peinaban. Para la iglesia ya de vez en cuando, no importa. Pero cuando tenía ese encuentro, el mejor perfume, ¿verdad? Y por acá, por allá, aunque no se lave los dientes, pero un chicle menta. ¿Por qué? Porque usted tenía que ir a encontrar con alguien. Mire, el pueblo necesita separarse del mundo para poder tener un encuentro con Dios. Es por eso, hermanos, que yo digo: a la casa del Señor necesitamos venir a adorar al que vive por los siglos de los siglos. No tenemos que venir: es que estoy cansado, pastor. What time you gonna finish? Ay, pastor, I'm tired. I know you're tired. Pero métete más en ayuno y oración y verás que ese cansancio se te va. Pastor,
Last night I went too late to the bed. I went to sleep very late. I'm tired now. ¿Qué culpa tiene el pastor y Dios que tú hayas estado solo en el vicio del teléfono? ¿Estabas orando? ¿Estabas estudiando la palabra del Señor? No. Mis hermanos, necesitamos nosotros separarnos para Dios. La acción de lavarse y prepararse servía para alistar las mentes y los corazones. Cuando nos encontramos con Dios para adorar, deberíamos dejar todo a un lado, los intereses, las preocupaciones de la vida eterna, vida diaria. Debemos usar el tiempo de preparación, tanto física, para alistar nuestra mente a fin de encontrarnos con Dios. El hombre necesita separar para Dios, vivir separado para Dios, para poder tener una experiencia espiritual con Dios. ¿Sabe que mucha gente no tiene experiencia con Dios? ¿Sabe que mucha gente que está aquí está cansado? Ay, pastor, ¿seré yo? No creo que sea yo. Hay gente que está pero muerto de sueño. Que si dijera al hermanito al lado, hermanito, muévase que me quiero acostar mejor para dormir un poco. ¿Sabe por qué, hermano? Porque tú no estás separado para el Señor. Tú viniste solamente porque es domingo, pero aprende a separar para Dios. Dile, Señor, reprende este sueño. Yo necesito tener un encuentro contigo. Yo necesito experimentar algo sobrenatural en mi vida. Y muchas veces no experimentamos ni eso. ¿Sabe por qué? Porque venimos como vamos. ¿Por qué? Por las preocupaciones. Ay, la bicicleta se quedó afuera. No quedó con candado, se me quedó la batería y la batería vale $300 y si me roban la batería y no sé dónde comprar, maybe haga trampa y por ahí hay un robar y mira, la mente se te voló, ¿sí o no? Es que el carro no tiene registración, que por acá, para acá, la mente está llena y es por eso que es necesario que nosotros aprendamos a separar el tiempo específico para Dios. Aparte de llevar una vida de santidad, los días que nosotros necesitamos separarnos para Dios, para poder agradar a Dios. Hay muchas veces, amado hermano, que cuando nosotros llegamos a la iglesia, las preocupaciones no te van a dejar, pero aprende a dejar esas cosas a un lado para servir a Dios. Amén. Génesis capítulo 2, versículo 3. Capítulo 2, versículo 3 del libro de Génesis. ¿Qué es lo que dice? Dígalo con ganas, vamos. Amén. Y bendijo Dios, que dice, ¿cuándo? El día séptimo. ¿Y qué más? ¿Qué pasó? Y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho. ¿Cuándo? En la creación. Antes que Dios se le apareciera en el monte Sinaí, Moisés tuvo que santificar al pueblo. El trabajo de un creyente, amado hermano, es vivir en santidad. El trabajo del pastor es escuchar la palabra de Dios y poder repartir para el pueblo de Dios para que aprenda a vivir en santidad. Como pastor, como líderes, no estamos para entretener a la gente. Déjame decirte, es bueno compartir un momento. Es bueno compartir en una actividad. No es que sea malo, pero nosotros tenemos que estar bien claros en la visión que tenemos con el pueblo de Dios. La visión no es de que alguien aprenda a vivir de la gente. No, vaya y trabaje. La visión es enseñar al pueblo a que aprenda a conducir delante de Dios, a que aprenda a poner los ojos en Cristo Jesús. A su nombre. Aarón y sus hijos fueron santificados para el servicio del Señor. Lo que hace a una persona una cosa santa es simplemente la separación del resto de los seres humanos del mundo. Ahora, una de las cosas, nosotros somos personas, ¿qué clase de personas somos? Dile con ganas, soy una persona santa. Usted no es católico para que diga, es que los santos están ahí dentro metidos allá en la iglesia hecho de yeso. Nosotros somos unas personas santas. Somos separados ¿de quién? Del mundo, ¿verdad? Nosotros no compartimos las ideas que comparten el mundo. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Se están asustando?
Nosotros somos una nación santa. Nosotros somos separados para el servicio de Dios. Ahora, en la santidad de nuestra vida necesitamos una cosa más. Necesitamos tener una dedicación personal en el servicio a Dios. Una vez que nosotros, amados hermanos, somos separados del mundo para Dios, ahora necesitamos dedicar nuestra vida para el servicio de Dios. ¿Me están entendiendo, iglesia? ¿Cuántos están conmigo? Nosotros necesitamos dedicar nuestra vida para el servicio de Dios. El sentido entonces del apartamiento de santidad es muy decisivo. Así es que, amados hermanos, nosotros necesitamos tener una vida santa delante de Dios. Y como pueblo de Dios necesitamos santificarnos cada día más. Y alguien por ahí me va a salir, pastor, that was Old Testament. What about the New Testament? ¿Y eso no? Vaya conmigo al libro de Pedro. En este día yo tengo tiempo, hermanos. A su nombre. Aunque usted se quede durmiendo ahí, hermano, yo sigo hablando la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Después regresamos al versículo 14 y 15 y 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. ¿Qué es lo que dice? Lea conmigo para que se le vaya el sueño. Reprende ese sueño. Ese es de cansancio. ¿Qué es lo que dice? ¿De quién fuimos rescatados? De vuestra vana manera de vivir. ¿De quién recibimos eso? De nuestros padres. ¿Sí o no? Es que por eso mucha gente tenía el concepto. Es que ese salió igualito al taita, con ese carácter fuerte. ¿Sí o no? Pero cuando venimos a Cristo, tenemos el carácter de Cristo. Ahora sí tenemos el carácter de Cristo. Ahora se cambian las cosas. Ahora en el versículo 14, mire lo que dice. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. ¿Pero qué? Como hijos, ¿qué? ¿Qué clase de hijos somos? Pregúntale al que está a tu lado, ¿qué clase de hijo eres? Dile. ¿Qué clase de hijos somos? Obedientes. ¿Ok? No os conforméis a los deseos que tenías antes, estando en vuestra, ¿cómo? Cuando éramos ignorantes, cuando no conocíamos de Dios. Cuando no conocíamos de Dios, créame, hermano, éramos ignorantes a la palabra de Dios. Cuando no éramos creyentes, hay mucha gente que leía la palabra. En mi casa siempre mi mamá nos enseñaba a leer. Ella leía Apocalipsis cuando nosotros nos portábamos mal. Porque Apocalipsis hablaba del gran dragón y la imaginación del niño, ¿sí o no? Ay, ese dragón, animal feo, debe venir por ahí. Y en el campo, hermanos, tú tenías que salir del dormitorio y pasar a la cocina, que era de una calle a otra calle, creo que esa cocina. ¿Y cómo ibas con cuidado? Mi mamá me decía, por resabiado, el dragón te va a llevar. Y uno en la cocina mirando a ver si el dragón no aparecía. La ignorancia de uno. La ignorancia. Y hay mucha gente que todavía aún así andan ignorantes. Ay, 4 caballos gigantes, ¿cómo estarán corriendo por arriba cuando venga la destrucción? Yo quisiera montar en uno de ellos. ¿Sí ve? Pero hermanos, cuando nosotros miramos la palabra del Señor, podemos entender. Antes, cuando éramos ignorantes, es por eso que el creyente, amado hermano, ya no es ignorante. Debe aprender a separarse para Dios. Es por eso que el creyente debe aprender a vivir en santidad para el Señor. Versículo 5. Sino como aquel, ¿qué más dice? Lea conmigo, iglesia. ¿Cuándo hay que ser santos? Dile al que está a tu lado, recuerda que en toda vuestra manera de vivir hay que ser santos. No solamente cuando te conviene. Porque cuando le conviene, ¿sí o no? Cuando le conviene a los muchachitos. Es fácil identificar a los muchachos de hoy en día.
Cuando convienen o que le den alguna cosa de regalo, ¿qué lo hacen? 1, 2, 3, volada. Y usted como padre ya sabe, algo quiere. Y después dice, regálame $5 para ir al McDonald's. ¿Verdad? Y obedecen en todo. Pero mire lo que la palabra nos enseña. Sino como aquel que os llamó, ¿qué es esa persona? Es santo. Ahora, como esa persona es santo, ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Mira lo que dice. Sé también, ¿qué más dice? Vosotros santos, ¿cuándo? En toda vuestra manera de vivir. Dale un fuerte aplauso porque Él es santo. Yo tengo que ser santo en toda mi manera de vivir. ¿En dónde? ¿En dónde tengo que ser santo? En el trabajo, en la casa, en la calle, donde quiera que yo vaya, yo tengo que ser santo. Pastor, explíqueme entonces cómo debo andar así nomás allá afuera. ¿Cómo demostramos la santidad allá afuera a la gente inconversa? ¿Hablando como ellos hablan? ¿Bromeando como ellos bromean? ¿Haciendo esos chistes como ellos lo hacen? No. Nosotros tenemos que hacer la diferencia y ser separados de esas clases de personas. Versículo 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Versículo 17, y si invoquéis, ¿qué más dice? Ahora que yo soy santo, ¿cómo debo conducir? Mira lo que dice. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de ¿qué dice? De personas. Listen, Dios no hace acepción de personas. El blanco, el que viene del campo, el que viene de la ciudad, debe aprender a conducirse santamente, porque Dios no hace acepción de personas. Dios no puede decir, no, porque tú eres blanquita, tú sí. Él es trigueñito, espérate tu hijo un rato que después me arreglo contigo. No, Dios no hace eso. Todos, mira lo que dice. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Ahora viene lo bueno. Conducíos en temor, ¿cuándo? Todo el tiempo, ¿de qué? ¿Qué estamos caminando nosotros aquí? Peregrinando. ¿A dónde estamos yendo? Al cielo. Pero ¿cómo debemos conducir? Con temor. Somos santos, pero debemos caminar ¿con qué? Con temor. Dile al que está a tu lado, somos santos, pero recuerda que debemos caminar con temor delante de Dios. Debemos caminar con temor delante de Dios, porque no podemos caminar como nos da la gana. Debemos caminar con temor delante de Dios. Amén. ¿Están todavía aquí? Yo creo que este tema se nos va a hacer mucho más largo de lo que yo pensaba. Casi vamos a culminar para que no se me duerma. Hebreos capítulo 12, versículo 20 en adelante. Es que yo les quiero enseñar cómo nosotros como pueblo de Dios necesitamos conducir. Hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas, niños, no le preste atención a otras personas. Preste atención a la palabra del Señor. Porque hay muchos de ustedes lo que van a decir, hermano, pero mire, es que allá también van a la iglesia, allá también leen la Biblia, allá también cantan, pero allá andan como le da la gana. ¿Sí o no? ¿En quién tiene que poner la vista usted? Thank you. Aprenda a poner la vista en Cristo Jesús. ¿Ok? Si usted mira que allá están cayendo, ore por ellos, no le juzgue, mucho menos critique. No vaya a pelear. No vaya a decir, no, allá mi pastor me dijo esto, y tú te vas al infierno. Ore por ellos. Enseñe con su testimonio. Enseñe con su testimonio. Capítulo 12, versículo 20 del libro de Hebreos. Lea conmigo. Porque no podía soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, ¿qué más dice? Exactamente, versículo 21. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado. ¿Y qué más? ¿Por qué estaría así?
¿En dónde estaba el pueblo de Israel? Capítulo 19 que acabamos de leer. ¿En dónde estaba? En el monte Sinaí. Y aún Moisés, que hablaba con Dios, decía: estoy temblando. Déjame preguntarte a algún muchachito, tal vez haya pasado. Cuando tu papá, antes que no era cristiano, era solamente cristino, ¿le tenían miedo al papá, sí o no? Amén. Por ahí salió un amén, ¿sí o no? Porque se portaba tremendo y el carácter él era. Y los muchachitos sentían eso. Cuando el papá venía: ay, ya vino el papá, no sé qué va a pasar, ¿verdad? Pero Moisés, ¿qué es lo que dice? Estoy asustado y aún temblando. No por miedo de Dios, sino por la presencia de Dios. Porque la presencia de... Mire, hermanos, si solamente usted se imaginara cómo será ese gran día cuando Cristo venga, ¿usted cree que va a estar durmiendo así como está ahora durmiendo? ¿Usted cree que va a estar cansado? Dice la Biblia que va a haber desesperación de la gente corriendo de un lugar a otro. Alguien ha mirado tal vez algún accidente o algún incendio de una casa, ha tenido esa oportunidad. ¿Podría decir que usted fuera parte de eso? Cuando la gente está en medio de esa circunstancia, no le importa, se tira por la ventana, rompe la puerta. ¿Por qué? Por la desesperación de salvar su vida, ¿sí o no? Y ese gran día, hermanos, cuando Cristo venga, y si no nos encuentra preparado, la gente va a estar andando así. La gente va a estar andando como cucarachas mal fumigadas. Para acá, para allá, para acá. Ay, ¿por qué no entendí el evangelio? ¿Por qué era solamente un religioso? ¿Por qué yo demoraba mucho? ¿Por qué yo así? Mire, la gente va a estar lleno de esas cosas. Es por eso, el tiempo es hoy. El día que debemos santificar es ¿cuándo? ¿Y cuándo más? Mañana. Y debemos lavar nuestros vestidos también. A su nombre. Seguimos, versículo 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sinaí, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Hemos acercado al monte, a la ciudad del Dios vivo. Versículo 23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Versículo 24. Lea conmigo el versículo 24. Mire lo que dice. ¿Sí ve cómo dice la palabra del Señor? A Jesús, el mediador ¿de qué? Del nuevo pacto. ¿Usted recuerda la palabra pacto que ya hablé hace par de semanas atrás? ¿Alguien recuerda el pacto que era? Eso les voy a dejar un trabajo para usted, que cuando llegue a la casa vaya al diccionario y no vaya rápido al Facebook. Y mire lo que dice el versículo 25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora por medio diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Versículo 27. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que, ¿qué dice? Para que queden las inconmovibles. Yo creo que usted se me durmió. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella servimos al Dios, agradando con temor. ¿Y qué más dice? Entonces yo puedo servir a Dios como me da la gana. ¿Me está entendiendo la palabra del Señor, iglesia, en esta tarde? Es por eso que yo a veces me digo, hermanos, vamos a servir a Dios con reverencia. Vamos a servir a Dios con integridad. Vamos a servir con Dios con un corazón sincero, no con cansancio, hermanos. A veces me da pena ver a ustedes que viven tan cansados. Yo no sé si solo ustedes trabajan y yo no trabajo, pero me da pena muchas veces
Jóvenes 25, 30 años que ya estén más cansados que yo. Llegan a mi edad, tengo que ayudarles a llevar con walker. Hermanito, pase a tocar. Hermanita Ujier, pásale el walker al hermano que va a venir a tocar. Camina en libertad, diga, soy libre en Cristo Jesús. No voy a tener miedo de lo que el hombre pueda hacer y lo que el hombre pueda decir, porque yo estoy confiado en el Señor, quien me libró del pecado y de la muerte. Versículo 29. Porque nuestro Dios, ¿qué más dice? Pero ¿por qué es fuego consumidor? Cuando usted y yo no caminamos en temor y mucho menos en reverencia. Créame, Dios es fuego consumidor. Si no caminamos en santidad, Dios nos puede consumir. Ay, hermano, ¿será que nos va a matar como a los hijos de Aarón? No, pero sí te puede matar espiritualmente. Vas a tener de desear de servir a Dios, como muchos ya lo han hecho. Como muchos que en vez de estar en la iglesia prefieren quedarse en la casa. Y si están escuchando, que Dios les bendiga. Pero si viene Cristo, que no les encuentre ahí acostados mirando Facebook. Sí, porque eso es lo que pasa haciendo, hermano. Los que quedaron en casa, eso es lo que pasan haciendo. Ay, no, hermano, es que pasamos ahí ungidos, hermano, alabando a Dios. No lo creo, hermano. No lo creo. Si ni aquí quiere adorar a Dios, ¿cuánto más en su casa? Si ni aquí quiere leer la Biblia conmigo, ¿cuánto más en su casa? Y dice la Biblia a los mentirosos, póngase de pie en esta tarde, amén, a su nombre. Dale ese aplauso al que vive por los siglos de los siglos. Gracias le damos al Señor y continuaremos con el tema de la santidad. ¿Les gusta el tema de la santidad? Ay, no, pastor, porque yo tengo que separarme y tengo más compromisos. Entonces ahora, pastor, ya no puedo escuchar musiquita de mi tierra, aquel de Angelito Guaraca, Manuelito Ducci. Ya no puedo escuchar, pastor. Pregunta, ¿esa música te está edificando o te está llevando a la ruina espiritual? Ay, hermano, cuando escucho ese Ángel Guaraca o Manuel Ducci me da ganas hasta de bailar. Es más, yo creo que me aprendí la letra. Y no te has aprendido la alabanza para adorar a Dios. Dale un fuerte aplauso. Yo no sé Dios con quién quiere tratar en esta tarde, pero es una realidad. Es igual para los hermanos mexicanos, es igual para los hermanos dominicanos. La bachatica ese de Romeo Santos, no me digas que eso te inspira, eso te descontrola. Es igual para los hermanitos que son medio gringos por ahí, ¿verdad? Que andan ahí con su, dice que ya no se llama flow, se llama otra cosa por ahí. Es para todos. Aprende una alabanza, adorar a Dios. Aunque tú creas que no puedes entonar, pero adora a Dios con tu voz. Padre, gracias te doy, Señor, en esta tarde. Levanta tus manitos, dile, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque nos has enseñado a través de tu palabra. Señor, esto no es palabra de hombre, es tu palabra, Señor. Y como tu palabra, Señor, dice que es viva y eficaz, Señor, y más cortante que una espada de doble filo, Señor. En este día, Señor, corta nuestros pensamientos, aún nuestras ideas, Señor. Que nosotros, Señor, en este día podamos, Dios mío, ir con una mentalidad diferente, de que necesitamos santificar nuestra vida para honrar tu nombre. Necesitamos conducir con reverencia, con temor ante tu presencia, bendito Dios. Padre, yo te pido, Señor, ayuda, Señor, a los jóvenes, Señor, que tienen muchas tentaciones, Señor. Ayúdalos, Señor. Ayuda a los matrimonios, Señor, que muchas veces, Señor, el enemigo se quiere meter. Oh, bendito Dios, Señor. Controla, Señor, el carácter del esposo, de la esposa. Controla, Señor, el carácter de los jóvenes, Señor, para que ellos, Dios mío, puedan, Señor, servirte con amor, con gozo, Señor. Oh, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, en este día. Queremos, Señor, salir de este lugar con gozo, con alegría, Señor. No queremos salir, Señor, como venimos, Señor. Oh, bendito Dios, este día queremos entregar para ti, Señor. Que en este día, Señor, queremos, Señor, ser nutridos, bendito Dios, fortalecidos, Señor. No queremos pensar en otra cosa sino en tu palabra, Señor, en tu promesa, bendito Dios. No queremos pensar, Señor, en las preocupaciones de la vida diaria, Señor, porque sabiendo, Señor, que un día cuando tú vengas todo se quedará en esta tierra, Señor. El dinero, las cosas materiales, las preocupaciones, Señor, se quedarán aquí, Señor.
Ayúdanos, Señor, a anhelar ir al cielo. Padre, yo te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, bendito Dios. Para ti sea toda la gloria y toda la honra. Amén y amén.